Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy, mis queridos seguidores? Espero que estén radiantes, porque hoy tenemos un vídeo que literalmente va a hacer boom. Sí, lo han oído bien. Hoy vamos a sumergirnos en el corazón de la noticia, en el epicentro del drama, en el torbellino emocional que ha desatado un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado ríos de tinta, debates encendidos, y que por supuesto tiene que ver con una de las parejas más icónicas, más queridas, más envidiadas y, por qué no decirlo, más polémicas del mundo de las telenovelas turcas. Hablamos, por supuesto, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y como dice el título, bomba. Kerem Bürsin revela todo. Sí, han escuchado bien. Vamos a analizar, destripar, diseccionar y, por supuesto, comentar a fondo las declaraciones que Kerem ha hecho, las entrevistas que ha concedido y los mensajes que ha transmitido. Y créanme, no se van a decepcionar. Prepárense para un viaje emocional porque esto va a estar lleno de detalles, de análisis, de especulaciones y por supuesto mi humilde, pero sincera, opinión sobre el asunto. Antes de empezar a desmenuzar esta jugosa información, como siempre les recuerdo, si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así estarán al día de todas las novedades, noticias, chismes jugosos y análisis profundos del fascinante mundo de las series turcas. Y por supuesto, si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Me encanta tenerlos por aquí, compartiendo esta pasión por las historias que nos enamoran, nos hacen reír y a veces nos rompen el corazón. Su apoyo es fundamental. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. A la carne del asunto. Kerem Bürsin, nuestro guapísimo, talentoso y carismático actor turco, ha hablado. Y no ha hablado de cualquier cosa, sino de un tema que toca el corazón de millones de fans en todo el mundo, su relación con Hande Erçel. Recordemos que esta pareja, que saltó a la fama y consolidó su éxito gracias a la exitosa serie Love is in the Air, nos hizo soñar a todos. Su química desde el primer momento fue innegable, una conexión palpable tanto en la pantalla como fuera de ella. La forma en que se miraban, la complicidad en sus gestos, la chispa que emanaban, era evidente que algo especial estaba sucediendo. Su noviazgo, que se confirmó poco después del inicio de la serie, fue seguido por millones de fans en todo el mundo. Cada foto, cada vídeo, cada declaración era analizado y celebrado. Eran la pareja perfecta, la representación de un amor de cuento de hadas que todos anhelábamos. Y por supuesto, como era de esperarse, su ruptura, que llegó después de un tiempo, generó una gran tristeza, un profundo desconcierto y un montón de especulaciones que todavía persisten. Pero, ¿qué es lo que ha dicho Kerem que ha causado tanto revuelo y ha hecho que todos estemos pegados a la pantalla? Pues bien, en diferentes entrevistas, tanto en medios turcos como en algunos internacionales, Kerem ha abordado con una sinceridad que sorprende y un tono que denota madurez, varios aspectos de su relación con Hande. Ha hablado sobre el amor verdadero, el cariño que se profesaron, sobre la admiración mutua, sobre el respeto que siempre se han tenido y que, según él, perdura hasta el día de hoy. Ha hablado también sobre la dificultad de mantener una relación bajo el implacable escrutinio público, sobre la presión mediática que implica ser una pareja famosa en Turquía, donde los paparazzi y los medios de comunicación están siempre al acecho. Ha expresado su admiración y respeto por Hande, destacando su profesionalismo, su talento, su dedicación, su ética de trabajo y su belleza, tanto interna como externa. Ha elogiado su capacidad para afrontar los desafíos de la fama y su habilidad para mantenerse fiel a sí misma. Y por supuesto ha dejado claro sin ambigüedades que entre ellos existe y existirá un vínculo muy especial. Un lazo forjado por el amor, el cariño, la experiencia compartida y sobre todo, el respeto. Pero como en toda historia de amor real, no todos son flores, corazones y finales felices de cuento de hadas. Kerem, con la honestidad que lo caracteriza y que lo ha ganado el cariño de sus seguidores, también ha sido bastante honesto sobre los aspectos más complicados de su relación. Ha reconocido sin tapujos que la presión mediática constante, la incesante persecución de los paparazzi, las especulaciones de la prensa sensacionalista y la dificultad de mantener la privacidad en un entorno tan expuesto fueron factores que, lamentablemente, dificultaron la relación. Ha admitido con una tristeza palpable en sus palabras que la ruptura fue dolorosa, un proceso difícil de digerir, pero necesaria. Ha enfatizado que, a pesar de todo, ambos se esfuerzan por mantener una relación cordial, respetuosa.
Y sobre todo, sana. Y sinceramente creo que eso es algo que hay que aplaudir y valorar enormemente. No es fácil lidiar con una ruptura, y menos aún cuando eres una figura pública con millones de ojos observándote y juzgándote. Requiere madurez, inteligencia emocional y, sobre todo, mucho respeto por la otra persona. Una de las declaraciones que más ha llamado la atención, y que ha generado una ola de esperanza entre los fans que anhelan verlos juntos de nuevo, es su postura sobre el futuro. Kerem, sin comprometerse ni prometer nada, ha sido claro al decir que no cierra las puertas a una posible reconciliación. Ha dicho con una sabiduría que sorprende que el tiempo cura las heridas, que el cariño y el respeto pueden perdurar, y que nunca se sabe lo que el futuro puede deparar. Ha dejado abierta la posibilidad de que en algún momento sus caminos puedan volver a cruzarse de manera romántica. ¿Significa esto que hay esperanza real para los fans que sueñan con verlos juntos de nuevo, con revivir la magia del Love is in the Air en la vida real? Pues, la verdad, no lo sé. Y como dice el refrán, el tiempo lo dirá. Pero lo que sí sé, y lo que me ha demostrado Kerem con sus palabras, es que ha demostrado ser un hombre maduro, que ha aprendido de sus errores, que ha reflexionado sobre su pasado y que, a pesar de todo, guarda un gran cariño, un profundo respeto y una innegable admiración por Hande. Pero, ¿cómo interpretar estas palabras? ¿Son solo palabras bonitas y diplomáticas para quedar bien ante la opinión pública y para no generar más controversia? ¿O realmente hay algo más, una chispa de esperanza, un sentimiento genuino que perdura a pesar del tiempo y la distancia? Aquí es donde entramos nosotros los fans, con nuestras propias interpretaciones, análisis, especulaciones y, por qué no, nuestros sueños. Yo personalmente, después de escuchar atentamente sus declaraciones y de analizar cada palabra, cada entonación y cada gesto, creo que Kerem está siendo sincero. Creo que en el fondo de su corazón, le guarda un gran afecto a Hande y que la valora como persona, como amiga y como profesional. Creo también que es consciente de la responsabilidad que tiene como figura pública y que intenta ser lo más transparente, honesto y respetuoso posible con sus fans, con los medios de comunicación y sobre todo con la propia Hande. No quiere crear falsas expectativas, pero tampoco quiere negar los sentimientos que aún puedan existir. En cuanto a Hande, su postura ha sido un poco más reservada, aunque no menos significativa. No ha hecho declaraciones tan explícitas como Kerem. Sin embargo, en algunas entrevistas y en sus apariciones públicas, ha dejado entrever con sutileza y elegancia la importancia de mantener una buena relación con sus exparejas, especialmente con aquellas que han sido importantes en su vida. Ha hablado sobre el respeto, la admiración y el cariño que siente por Kerem. Ha destacado su talento, su profesionalismo, su caballerosidad y su buen corazón. Y por supuesto ha evitado entrar en detalle sobre su relación actual, respetando su propia privacidad y la de Kerem. Ha preferido mantener un perfil más bajo, sin alimentar especulaciones ni generar controversias. Su postura, en general, ha sido de madurez, discreción y, sobre todo, de respeto. Pero, ¿por qué tanta expectación con esta pareja? ¿Por qué nos importa tanto lo que pasa entre ellos? ¿Por qué su historia de amor, su ruptura y las posibles reconciliaciones futuras siguen siendo tema de conversación en cada rincón del mundo? Pues, creo que hay varias razones que explican este fenómeno. Asterisco, 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 la magia del amor en la ficción y en la realidad, asterisco, asterisco, primero, porque su historia de amor, que comenzó en la pantalla, fue real y nos hizo soñar. Nos hizo creer en el amor a primera vista, en la magia de las telenovelas, en la posibilidad de que el amor trascienda la pantalla y se materialice en la vida real. Vimos cómo dos personas se enamoraban, se conectaban, se complementaban y por un tiempo se volvían inseparables. Y eso para muchos es una fuente de esperanza y de inspiración. Asterisco, 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 la química innegable, asterisco, asterisco, segundo, porque la química entre Kerem y Hande era, y sigue siendo, innegable. La forma en que se miraban, la complicidad en sus gestos, la forma en que se entendían sin necesidad de palabras, todo eso generaba una conexión mágica que trascendía la pantalla y llegaba directamente al corazón de los fans. Verlos juntos era un deleite, una experiencia que nos hacía creer en el poder del amor y en la posibilidad de encontrar a esa persona especial con la que compartir la vida. Asterisco, 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 la combinación de talento y belleza, asterisco, asterisco, tercero, porque son dos personas talentosas, exitosas, guapas, con un carisma arrollador y con una personalidad que atrae e inspira. Kerem y Hande son dos figuras públicas que han logrado triunfar en sus carreras y que además,
han sabido mantenerse fieles a sí mismos. Son jóvenes, exitosos y atractivos, y eso, sin duda, genera admiración y respeto por parte de sus seguidores. Nos encanta verlos juntos, y nos duele verlos separados. Asterisco 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 la discreción que genera morbo asterisco asterisco cuarto, porque son discretos, y eso genera aún más morbo e interés. Nunca sabemos realmente qué está pasando en sus vidas privadas, y eso alimenta nuestra curiosidad y nuestras especulaciones. No se exponen demasiado, no airean sus problemas en público y eso, de alguna manera, los hace más cercanos y atractivos. Nos gusta saber que son personas normales, con sentimientos y emociones como los nuestros, y que a pesar de la fama, mantienen los pies en la tierra. Asterisco 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 el efecto Love is in the air asterisco asterisco quinto, porque la serie Love is in the air fue un fenómeno mundial. La historia de Eda y Serkan, los personajes interpretados por Hande y Kerem, conquistó a millones de personas en todo el mundo, y su amor traspasó la pantalla. La serie nos regaló momentos inolvidables, nos hizo reír, llorar y soñar, y nos dejó un recuerdo imborrable. La gente se encariñó con la pareja, se identificó con sus personajes y sintió una conexión emocional muy fuerte con ellos. Pero más allá de las especulaciones, los rumores y las expectativas, lo importante es que ambos son felices. Cada uno ha seguido su camino, y parece que están disfrutando de sus vidas y de sus carreras. Kerem está enfocado en su trabajo, participando en nuevos proyectos, explorando diferentes facetas como actor, escribiendo guiones y cosechando éxitos. Hande, por su parte, está igualmente activa, protagonizando nuevas series, participando en campañas publicitarias y aprovechando su influencia para causas benéficas. Y aunque ya no estén juntos como pareja sentimental, creo que ambos han demostrado ser personas maduras, que han sabido gestionar su ruptura con elegancia, respeto y sobre todo con la convicción de que la vida sigue y de que lo importante es ser feliz. Pero volviendo a las declaraciones de Kerem, ¿qué podemos concluir, después de este análisis en profundidad? Pues que Kerem Bürsin es un hombre sincero que valora su relación con Hande y que no cierra las puertas al futuro. Que a pesar de las dificultades y de las presiones externas, ambos mantienen una relación cordial, respetuosa y sobre todo, sana. Que ha aprendido de sus errores, ha reflexionado sobre su pasado y ha evolucionado como persona. Y que al final del día lo más importante es que ambos sean felices, que puedan seguir creciendo como personas y profesionales, y que puedan continuar disfrutando de la vida, con el cariño y el respeto mutuo que los une. Y bueno, chicos, hasta aquí el análisis de hoy. Espero que les haya gustado este vídeo sobre las revelaciones de Kerem Bürsin. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿Cuál es su declaración favorita de Kerem? ¿Qué esperan del futuro de Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Me interesa mucho saber sus teorías, sus opiniones y sus deseos para esta pareja que tanto queremos. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más noticias y más chismes del mundo de las series turcas. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.